¿qué tal? Me habéis reclamado muchísimas veces hablar de la cantera del Madrid, de esos jóvenes que, bueno, que siempre nos ilusionan, ¿no? Porque crean una identificación tremenda con el equipo. Y la verdad es que me he traído una persona que creo que es la ideal para hablarnos de estos jugadores, ¿no? Sabe muchísimo de fútbol, pero se ha centrado mucho y especialmente en la cantera del Madrid. Así que es toda una especialista. Muchísimas gracias, June Lavín, por aceptar mi invitación al canal. Nada, las gracias a ti por contar conmigo y por darme esa oportunidad de visibilizar lo que supone el fútbol formativo del Real Madrid, que yo creo que tantas ilusiones y tantas alegrías nos va a dar a corto plazo, te diría. Bueno, ya es un buen mensaje de inicio, porque quiero decir, es un mensaje ya optimista y eso yo creo que le va a gustar mucho a la gente del canal. June, para los que no te conozcan, bueno, tu cuenta en Twitter es JuneLavin6, si no me equivoco, o sea que podéis visitar su perfil en cuanto queráis. Preséntate un poco qué estás haciendo tú, ¿no? Más allá de vigilar, ¿no? Esa cantera del Madrid, sé que también tienes muy fiscalizado el fútbol mexicano. Cuéntanos un poco, bueno, pues algo sobre ti, antes de empezar ya a la materia. Pues bueno, sí, yo estudio periodismo, estoy ya en el último año de carrera, a punto de encarar lo que va a ser el último cuatrimestre y siempre me ha gustado seguir el fútbol formativo porque creo que es determinante a la hora de entender pues, que unos futbolistas lleguen a la élite, que otros se queden en el camino y que otros pues luego se tengan que buscar un poco la vida en categorías pues como es ahora la primera RFF, segunda RFF e incluso tercera. Y vista esa necesidad de decir todo lo que yo sabía, de tratar de encontrar nichos de gente que compartiese mi misma pasión, pues decidí profesionalizar Twitter, porque yo había estado en Twitter, pero con una cuenta un poco menos profesional, y en ese sentido pues he encontrado un nicho bastante grande de gente a la que le interesa la cantera, y es así un poco como creo que me has encontrado, porque tenemos mucha gente en común, gente a la que le interesa la cantera y gente que a raíz de ver este vídeo seguro que le interesará un poco más todavía, porque sin duda creo que hay jugadores que lo merecen. Seguro, seguro. Así que ya sabéis el perfil de June para seguirlo en Twitter. Y bueno, yo te mandé una lista de jugadores que, bueno, yo con mucho menos conocimiento que tú sobre la cantera, pero también la sigo. Bueno, pues nombres que me sugerían, bueno, pues como potenciales, ¿no? Futuro primer equipo o jugadores que podrían estar en esa línea, aunque finalmente no acaben en el Madrid, ¿no? Ya sabemos que esto es una selección natural, que es terrible, además esa selección natural es más dura que en ningún otro sitio, la del Madrid. Y bueno, pues yo preparé una lista y si te parece vamos a ir comentándola un poco a poco, más por posiciones, ¿no? Vamos a empezar por las posiciones más defensivas y bueno, tú nos vas diciendo qué trazas le ves al jugador, ¿no? No solo ahora, sino también como futuro primer equipo y lo vamos debatiendo. El primero que me ha salido, porque además es que está muy en boga y fíjate, publiqué algún vídeo de él en el canal y tuvo bastante éxito, es Rafa Marín, ¿no? Ese central gigante que tenemos en la cantera. ¿Qué nos puedes contar de Rafa Marín? Pues Rafa Marín ha sido sin duda, yo creo, una de las irrupciones de la temporada del Castilla. Nadie lo preveía. Sí que es verdad que al final la sombra de Chust, que se marchó al Cádiz, la sombra de Gila y de Pablo Ramón, que siguen en el Castilla y que han asumido pues esos galones y esa responsabilidad de jugadores que al final cumplen, digamos, su segunda etapa en el Castilla. Y Rafa Marín yo creo que nadie se lo esperaba. Partía con un papel a priori secundario, igual que Álvaro Carrillo, pero ha sido una de las irrupciones de la temporada. Es un central espigado, un central liviano, pero sí que es verdad que sin esa exuberancia física que a lo mejor pueden tener Gila o Pablo Ramón, pues está yo creo que realizando clinics semanales de lo que tiene que hacer un central, y más en el Real Madrid y más en el Castilla, sobre todo en una categoría tan exigente como lo es la primera RFF, porque al final la defensa de área es fundamental. Los filiales suelen adolecer de ese tipo de contundencia defensiva y Rafa Marín ha aportado eso mismo al Castilla de Raúl. Yo creo que sin duda es uno de los proyectos sobre los que edificar el futuro del Real Madrid, del primer equipo, y sí que es verdad que a esos fundamentos, a esas mimbres defensivas, le está sumando también atributos ofensivos, como por ejemplo goles o desplazamientos en largo, que al final, cuando el juego y la circulación de balón no fluyen como a Raúl le gustaría, pues siempre es bueno que un jugador desde una posición tan retrasada, con ese rango de pase tan amplio, desatasque y desentrañe un poco
las líneas defensivas del rival y lo que los rivales planean para un filial, que al final yo creo que es un bloque mucho más bajo y mucho más hundido. Claro, yo tengo una teoría. Vamos a hablar de tres centrales, ¿no? De Marvel, de Rafa Marín y de Pablo Ramón. En la medida en que creo que a lo mejor Chust o Gila me sugieren menos potencial, ¿no? A lo mejor menos techo. Pero yo tengo una teoría con los centrales de la cantera del Madrid, y es que hasta que llegan al Castilla o al Juvenil A, si somos generosos, realmente no han estado expuestos, ¿no? Digamos, a tener que exhibir, ¿no?, sus virtudes defensivas al máximo, porque normalmente pues, participan en equipos muy dominadores, a los que les llegan pocas veces jugadores pues, de menor calidad, evidentemente, o con menos experiencia, ¿no? En cambio, cuando ya dan ese paso, sobre todo al Castilla, ¿no?, esa primera red, ¿no?, antigua Segunda División B, en donde te encuentras pues, delanteros con bigote, ¿no?, con 34 años, que se las saben todas, ¿no? Ahí es donde creo que se produce muchas veces esa decepción, ¿no? De decir, oye, yo creía que tenía un central dominante en la cantera y cuando le he puesto con los mayores veo que todavía está verde, ¿no? ¿Compartes esa percepción, ¿no?, de que los centrales quizás son los últimos en poder valorarse, ¿no? Por lo menos en las categorías inferiores antes de llegar al Castilla? Sí, porque además creo que es extrapolable al tema del Juvenil A, porque creo que en el Juvenil A, en lo que es la liga, la competición doméstica, no se puede medir porque al final los únicos rivales que pueden poner en serios apuros al Juvenil A del Real Madrid pues son el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano y en algunos instantes el Getafe, pero sí que creo que también está la UEFA Youth League, que es pues al final una prueba importante, un escollo importante para los chavales que lo que buscan y lo que ansían es dar ese complicado salto de lo que es el juvenil al Castilla. Entonces creo que, como bien comentas, el Castilla es indicador de si un central es válido o no, porque sobre todo se topan con contextos que en caso de llegar al primer equipo no se van a topar. Entonces creo que es determinante, sobre todo porque les hace sumar recursos y registros a los que no estaban acostumbrados y a los que, si superan esa etapa, posiblemente no tendrán que hacer frente nunca más. Claro, claro, estoy de acuerdo. A ver, hablamos de Rafa Marín, espigado, más liviano, muy buen desplazamiento, que eso lo hemos visto todos. Me imagino que irá bien por arriba, muy buena lectura de juego. Y nos vamos a un jugador casi contrario, no porque tenga los defectos que tiene como virtud Rafa Marín, sino porque es un central más pequeñito, me parece más rápido, más expeditivo, ¿no? En ciertas situaciones, Marvel, muy joven, ¿no? Y una sorpresa también para el Castilla. Sí, yo creo que justo se ha topado con un compañero además ideal, que es Raúl Asencio, que no lo hemos incluido, pero que sin duda tampoco hay que perderle de vista, pero Marvel sí, es un central un poco más físico, no es tan alto como Rafa Marín, pero sí que es verdad que con balón comparten ciertas similitudes en lo que a salida de balón, desplazamiento en largo y demás fundamentos que deben atesorar los centrales ahora mismo, pero luego también en conceptos defensivos también va muy bien, es muy resolutivo, no se complica la vida, y yo creo que eso ha sido un poco lo que le ha allanado el camino hasta llegar al Castilla, que ha disputado varios partidos. Recuerdo el mini clásico, que Seco muy bien ha rodado, que es uno de los delanteros de la Sí. categoría. Pero bueno, yo creo que Marvel también tiene mimbres de ser un jugador a tener en cuenta. Quiero seguir viéndole en UEFA Youth League porque tenemos que comprobar cuál es su techo, y luego sin duda las pequeñas píldoras de rendimiento que ha ofrecido en el Castilla son indicadores de que hay un central con mimbres importantes y que a corto o mediano plazo puede sumar tanto en primera RFEF como en el primer equipo. No comparte características con Rafa Marín, pero sí que creo que existen ciertas similitudes que nos hacen ver que al final lo que busca el Real Madrid con este tipo de centrales es sembrar lo que son las bases del futuro del primer equipo. Claro, hay que decir que Marvel es todavía juvenil y por lo tanto juega con el juvenil, y con el Castilla ha intervenido en varias ocasiones. En el mini clásico, bueno, pues hizo un partido especialmente destacado y por eso lo hemos metido en la lista, ¿no? Porque puede tener ese potencial, aunque efectivamente quedan las grandes pruebas de juego que hemos comentado antes, ¿no? Yo tengo de nuevo otra teoría, pero que yo creo que se ve constatada en la realidad, y es que el central típico del Madrid, el que ha funcionado bien, es aquel central que es capaz de defender a 30, 40, 50 metros de la portería, ¿no? Que es un ganador de duelos, ¿no? Que es un solucionador de situaciones complejas, ¿no? Y casi extremas, ¿no? Porque el Madrid muchas veces te expone a eso. Y en ese sentido, quizás el mayor potencial, ¿no? O por lo menos era así
hace un año. De hecho, te contaré, ¿no? De Ligt no viene al Madrid posiblemente y sí que vino Militao porque se detectaba o se pensaba que De Ligt era un jugador al que le iba a costar, ¿no? Defender tan lejos de su portería o que podía sufrir en ciertos contextos, ¿no? Que se encuentra en Madrid. Y en ese sentido, por retomar el hilo, el central por autonomasia, ¿no? Que se nos ha contado, ¿no? Que podía reunir esas condiciones, ¿no? Esa exuberancia física, esa técnica, esa personalidad era Pablo Ramón, ¿no? Que todos hemos visto esos vídeos de highlights, ¿no? Con desplazamientos tremendos, con conducciones, pero aparte de contarnos cómo es, cuéntanos también ese día a día, ¿no? Porque yo tengo la percepción con Pablo Ramón que es un central que todavía tiene que asentar o que tiene que tratar de limitar al máximo ciertos errores a veces o ciertas concesiones que a lo mejor por confianza, ¿no? Por excesiva confianza en sus condiciones, pues tiene todavía. Sí, yo creo que Pablo Ramón es sin duda el central por excelencia en lo que a la fábrica se refiere. Sí que es verdad que esta temporada estamos viendo un poco una indefinición, porque ha jugado como lateral derecho, como lateral izquierdo, carrilero por izquierda, carrilero por derecha, central en el eje de la zaga, central externo por izquierda, central externo por derecha. Entonces yo creo que Pablo Ramón lo que tiene que hacer es de esa indefinición polivalencia. Creo que hay un pequeño matiz importante que, como bien dices, creo que se basa y reside en minimizar los errores. Muchas veces peca de confiar en exceso en sus condiciones físicas, porque sí que es verdad que son altísimas y sobresalientes, pero creo que en una categoría tan exigente como lo es la primera RFEF, prima en ese sentido ser un poco más resolutivo y no arriesgar tanto que abusar en exceso de tus virtudes y de tus condiciones, porque luego pueden derivar eso en pérdidas en campo propio, en dejar al equipo en inferioridad numérica en un contragolpe. Entonces creo que sí que es verdad, tiene un potencial altísimo porque a la vista está, puede rendir en prácticamente cualquier posición de la línea defensiva, pero sí que creo que lo que le falta un poco es canalizar mejor esa energía que tanto le caracteriza, canalizar mejor ese ímpetu, esas ganas, y sí que es verdad que a través de conducciones lo está paliando un poco porque es un central con muy buena salida de balón y al igual que Rafa Marín a través de desplazamientos en largo ofrecía soluciones al equipo, en el caso de Pablo Ramón es a través de conducciones porque además elige muy bien cuándo conducir y sobre todo cuándo dividir o cuándo finalizar el mismo. Nada, fenomenal. Después te pediré, cuando terminemos un poco, que te mojes sobre cuáles tú vislumbras en el primer equipo, ¿no? No te vas a salir de aquí sin mojarte en eso, aunque todos sabemos que evidentemente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil acertar este tipo de cosas. Y también te pediré una opinión de Raúl, entrenador, que aunque no te lo había comentado, creo que puede ser interesante también que ofrezcas por lo menos tu visión de lo que está haciendo con el Castilla e hizo anteriormente, ¿no? Creo que es un futuro entrenador del Real Madrid. Por la información que yo tengo, tiene muchas posibilidades en un futuro, así que podrá ser una primera buena opinión, ¿no? Por tu parte. Vamos a dejar los defensas con, para mí, la joya de la corona, porque, bueno, yo tengo auténtica debilidad, desde luego, por Miguel Gutiérrez, auténtica debilidad. Ha tenido, bueno, pues esas apariciones con el primer equipo, ya no es un jugador desconocido para el gran público, ni mucho menos, porque terminó la temporada pasada jugando varios partidos y comenzó esta de nuevo. Yo reconociendo, insisto, que tengo debilidad por él, porque creo que tiene unas condiciones naturales tremendas y un conocimiento del juego, pues también muy importante. También es verdad que vislumbramos, ¿no? Como en ciertos contextos físicos, ¿no? Cuando había que chocar o cuando había que medir o tomar decisiones a su espalda, pues ha sufrido en Primera División. ¿Cómo estás viendo a Miguel? ¿Crees que le puede estar afectando este retroceso, entre comillas, ¿no? De haberse visto con el primer equipo y con un Marcelo bastante desahuciado, ahora pues que le está tocando volver a jugar con el Castilla? ¿Cómo ves esta evolución? ¿Cuál es tu percepción del jugador? ¿Qué te imaginas con él? Bueno, para mí Miguel es un jugador especial, uno de los elegidos de la fábrica. Creo que es un lateral izquierdo que dentro tiene un 10, tiene un media punta, un jugador de tres cuartos. Su toma de decisiones creo que al primer equipo le podría beneficiar mucho porque sí que es verdad que ofensivamente aportaría, me atrevería a decir, más de lo que está aportando, por ejemplo, Ferland Mendy o de lo que podría llegar a aportar Marcelo, pero sí que es verdad que luego en los duelos, en la toma de decisiones, cuando el rival aprieta un poco y eleva sus líneas de presión, se le han visto ciertas carencias que no hacen otra cosa que revelar que se trata de un jugador joven, de un jugador
inmaduro todavía, pero creo que esa madurez la tiene que adquirir a través de minutos, a través de oportunidades y sobre todo a través de sentirse protagonista, porque es un jugador al que le gusta mucho participar en las jugadas, debe recibir y recepcionar prácticamente en cada ataque y en ese sentido creo que lo que le está ocurriendo no le va a hacer otra cosa que estimularle de cara al futuro para que no se repita esta situación y sobre todo para que empiece a contar con minutos, pese a saber que Carlo Ancelotti es un técnico que rota un poco menos de lo que lo hacía Zidane, pero que al final no le va a quedar otra si el Real Madrid quiere pelear por todos los títulos que estén en juego. Entonces, creo que Miguel mentalmente también es un jugador fuerte, creo que debe mejorar ciertas cosas que no hacen otra cosa, como te he dicho, que irradiar, que es un futbolista joven, pero creo que esta dosis de realidad y esta dosis sobre todo de realidad en el mundo del fútbol de élite no le va a suponer nada más que un reto más en su camino, que como te puedo decir, ha pasado por varios, tanto la transición esa del juvenil al Castilla como previamente otros retos a los que tuvo que hacer frente, pero yo creo que Miguel Gutiérrez está destinado a ser el lateral izquierdo del Real Madrid por muchos, muchos años, sin duda porque el techo que se le augura es sin duda altísimo y porque lo que ha demostrado con el primer equipo apenas siendo tan joven es mucho también. Claro, es que, salvando las distancias, obviamente, ¿no? El Madrid ha tenido una anomalía histórica, ¿no? Con el lateral izquierdo, Roberto Carlos, después Marcelo. Y Roberto Carlos era un lateral más clásico en cuanto a, bueno, pues a sus recorridos, ¿no? Eran recorridos más laterales, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cambió la concepción de la posición porque convirtió el lateral como, bueno, pues una punta de ataque, ¿no? En el equipo. Pero Marcelo, que continuó esa senda, bueno, cambió hasta los recorridos, ¿no? Efectivamente, ¿no? La definición de Marcelo es la que has hecho de Miguel, ¿no? Es un media punta que juega de lateral izquierdo. Y claro, el Madrid tiene la oportunidad, insisto, salvando las distancias, aunque a Marcelo también le costó al principio en el equipo, ¿no? También llegó joven y le costó, de replicar de alguna manera pues esa anomalía que ha tenido en la izquierda, ¿no? Porque no hay muchos jugadores, desde luego desde el lateral izquierdo, que tengan esa mentalidad de media punta. Yo diría que en el mundo no hay muchos laterales de ese tipo. Trent Alexander-Arnold es uno de ellos, por ejemplo, pero los contamos con los dedos de la mano y no quiere decir que no haya laterales de un nivel increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, un Robertson de la vida pues es un lateral más clásico, aunque sea de un nivel muy alto. Y es verdad que Miguel te ofrece ciertas cosas que para el equipo rival le exigen estar tomando decisiones continuamente, ¿no? Porque no es un jugador previsible, porque es un jugador que puede ir por los dos carriles, de alguna manera, para el centro o por el lateral, y porque encima tiene un golpeo, Yune, que es, o sea, que es una auténtica locura. Y eso sí que lo ha enseñado con el primer equipo. O sea, el golpeo de rosca que tiene Miguel, o puede elegir en ciertos momentos también un centro más con el empeine incluso. Es una locura, ¿no? Tiene como una bolsa de palos de golf, ¿no? Sí, y sobre todo es que influye mucho en el desarrollo del juego del equipo. Al final creo que esa toma de decisiones de la que hablamos no solo se reduce a cuando tiene el balón, también a cuando no lo tiene. Sabe ocupar muy bien los espacios que deja el extremo, ya sea por dentro o por fuera, como bien has dicho, y sobre todo tiene ese alma de media punta que le hace flotar por la base de la jugada para participar más con balón, que es donde verdaderamente se reduce a un condicionante para el equipo rival. Entonces, yo creo que el Real Madrid lo que tiene que hacer es explotar ese futbolista, es optimizar esos recursos de los que dispone, porque al final Miguel Gutiérrez es un futbolista especial y yo creo que todo el mundo se dará cuenta de ello en cuanto participe con más frecuencia y sume minutos y oportunidades con el primer equipo. Vamos a ir subiendo la posición, ¿vale? Ya estamos llegando al centro del campo y ahora no vamos a hablar de ningún desconocido tampoco, porque es otro jugador que ha tenido apariciones con el primer equipo. A mí la sensación que me da, aunque he hablado con gente que le conoce bien y que me dice, oye, no, no, muy buena pinta, pero todavía, obviamente, ¿no? Tiene que seguir creciendo, todavía está verde en algunas cosas, pero la sensación que me dio a mí Antonio Blanco es de un jugador operativo ya para el primer equipo, ¿no? Con cosas que mejorar, por supuesto, con limitaciones, ¿no? Estamos con Modric, Kroos y Casemiro, ¿no? En un centro del campo histórico y las comparaciones, por supuesto, son odiosas y le van a hacer perder a cualquier jugador prácticamente, ¿no? Pero la sensación que me dio a mí Antonio Blanco, Yune, no sé si la compartes, es de ser un jugador que desde ya podría aportar, a lo mejor no un techo tan alto como otros, ¿no? Como Miguel, por ejemplo, que estábamos comentando, pero un suelo ya inmediato que te permite eso, aportar cosas desde el primer momento, ha mostrado un muy buen desplazamiento de balón, gana duelos, es un jugador robusto en ese sentido, con personalidad. ¿Tienes un poco la misma percepción? ¿Cuál es tu opinión de Antonio Blanco?
Sí, igual que te comentaba que a Miguel creo que todavía le faltan esas ciertas mimbres para el fútbol de élite que pulir, creo que Antonio Blanco está para sumar ya, sobre todo porque lo que ha demostrado, lo ha demostrado con una madurez insultante, o sea, con una madurez que no es propia de jugadores tan jóvenes. Al final creo que permanecer 3 temporadas ya en el Castilla le ha ayudado porque ha sabido sentirse líder y centrocampista dominante en el mítico Blanco Doctor Arribas de Raúl. Y yo creo que Antonio Blanco, lo poco que ha jugado con el primer equipo, porque ha sido poco, han sido minutos residuales, al menos esta temporada, lo ha hecho bien y lo que ya demostró la temporada pasada de la mano de Zidane fue todavía mejor. Entonces creo que es un futbolista que para partir con un rol de suplente de Casemiro podría sumar, sobre todo porque tiene un rasgo distintivo que no tienen el resto de competidores por hacerse un hueco en la medular, que se reduce a que es el único centrocampista defensivo nominal y que al final realizar cualquier experimento en el que Antonio Blanco no esté supondría pues que a lo mejor ciertos jugadores como puede ser Kroos, Camavinga o Valverde tuviesen que hacer esfuerzos extra por acoplarse a una posición que no es la suya. Entonces, en ese sentido, creo que Antonio Blanco parte con cierta ventaja porque es un jugador hecho para esa posición, un jugador que se sacrifica, que se vacía siempre que se enfunda la camiseta del Real Madrid y que al final dispone también de unos fundamentos, unos conceptos con balón que podrían hacer sumar al Real Madrid, porque como te digo, no solo los desplazamientos en largo, también distribuye muy bien, genera volumen de juego y creo que esa no es su principal virtud, pero lo hace y eso al final es un extra. Y luego, como dices, en los duelos es ganador, sabe también bascular muy bien, sabe detectar los espacios que puede atacar el rival y en ese sentido yo creo que al primer equipo del Real Madrid le puede venir muy bien, sobre todo porque no hay un jugador nominal que pueda suplir a Casemiro cuando el brasileño no esté. Claro, hablamos de que Camavinga en un futuro, ¿no? Y en una evolución adecuada podría llegar a acabar en esa posición, porque creo que es un jugador que cuando aprenda, ¿no? Que se entienda, ¿no? A jugar al fútbol en el sentido de leer el juego, ¿no? Y de saber explotar sus virtudes, podría tener ese potencial Camavinga, pero es verdad que ahora mismo no hay un jugador que conozca esa posición en el Madrid salvo Casemiro, ¿no? Por lo tanto, Blanco en teoría debería ser la alternativa y creo que para muchísimos partidos estaría ya perfectamente, ¿no? Capacitado. Ya lo demostró el año pasado en un contexto difícil, con jugándose la Liga en Madrid, con muchas bajas, ¿no? Y teniendo casi mucha responsabilidad. Y ahora creo que en una ola favorable, ahora es más fácil entrar en el equipo, ¿no? Así que, bueno, me alegro de que coincidamos en esa percepción que tenía. Vamos bueno, con un volante, yo creo, porque yo creo que Pipi es un volante, ¿no? Pipi se podría considerar un jugador, eso, en el sentido de la posición, porque lo conozca la gente, pues, un Modric, ¿no? De alguna manera, o esa es la percepción que tengo yo. Yo no le he visto jugar mucho, sinceramente, lo que le he visto son ratitos. Sí que he visto que ha evolucionado mucho físicamente, ¿no? Que vino siendo un jugador muy liviano, muy bajito y que ha cogido altura, que ha cogido prestancia física en ese sentido, que conduce bien el balón, por lo que le he podido ver. Pero cuéntanos alguna cosa más de Pipi, que está en el juvenil, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. Nakai está en el juvenil A. Sí que es verdad que en pretemporada participó con el Castilla. Fue alguno de, creo que junto a Manuel Ángel y Javi Villar, los que participaron en la pretemporada de Raúl con el Castilla. Y al final es un jugador cuyo recorrido y cuya evolución en lo que es el centro del campo recuerda bastante a Modric, porque sí que es verdad que al principio parecía más un centrocampista ofensivo, un media punta, y ahora ha adquirido ciertos comportamientos de querer participar en el desarrollo de la jugada a través de conducciones, a través de creación, asociación, distribución. Entonces, en ese sentido sí que existen ciertas similitudes. Sin embargo, yo creo que es un futbolista todavía que tiene que hacerse en el sentido de que tiene que definir mejor su posición, porque le gusta participar mucho con balón, le gusta condicionar el desarrollo de las jugadas, también condicionar por ende las acciones del rival, pero yo creo que a diferencia de a Modric, que le veo más como un volante, como un interior, creo que Nakai igual tiene ciertas posibilidades de terminar siendo lo que es un centrocampista de mimbres más defensivas, pero que asuma responsabilidades con balón. Entonces, en ese sentido sí que creo que son un poco diferentes, pero creo que sin duda es un jugador a tener en cuenta, sobre todo porque bueno, no ha participado ahora mucho con el juvenil A porque ha estado lesionado, pero los ratitos que le he visto esta temporada y sobre todo la temporada pasada, que fue una de las irrupciones de la fábrica, invitan al optimismo más absoluto, sobre todo también porque ese desarrollo, ese incremento en sus condiciones físicas se ha visto respaldado por un incremento en sus condiciones técnicas. Al final creo que es un jugador mucho más hecho, mucho más maduro, que ha sabido convertir pues
quizá esa desventaja física en superioridad técnica y táctica, porque también ha mejorado mucho tácticamente, tiene un rigor táctico que hace 3, 4 temporadas Pipi, ahora Nakai no tenía, incluso en eso se ve cierta evolución de asumir galones con el juvenil A. Y yo creo que es muy difícil pronosticar qué va a ocurrir con tanto volumen de centrocampistas en el juvenil A, pero sin duda Nakai es uno de los nombres principales, sobre todo porque los ratos que ha jugado y cuando lo ha hecho con el Castilla ya se le han visto conceptos de jugador que está para algo más. Pero claro, también existe competencia. Está Néstor, está Manuel Ángel, está Javi Villar, está Bruno y sobre todo también está David, que no está teniendo muchos ratos con el Castilla, pero que también es un jugador útil y válido. Claro, claro. Fíjate, uno de los que has citado, que lo tenemos también apuntado en la lista, Sí. y yo desde fuera, ¿no? Y sin verle todos los domingos, porque mentiría si dijese que le veo todos los domingos, pero también por lo que me informo, ¿no? Y por cosas que le he visto, tengo la sensación de que, insisto, puede ser equivocada, ¿no? De que se está retrasando un poco un ascenso que, que el nivel del jugador lo pide, ¿no? Hablamos de Bruno Iglesias, un jugador que, si no me equivoco, está incorporando a su juego más llegada todavía, ¿no? Y por lo tanto está sumando mejores cifras en cuanto a goles. A mí me han dicho que es una auténtica locura este jugador, que es una auténtica locura, que casi el mensaje que hay que darle muchas veces es que no se duerma en los laureles por lo bueno que es, que no se relaje, que incorpore cosas a su juego, ¿no? Como esa llegada al área, que materialice, ¿no? Su dominio técnico en cosas tangibles para el equipo. Eh, bueno, aparte de hablarnos de él, ¿no? De cuál es tu opinión sobre él, su evolución, ¿compartes conmigo esa sensación de que, bueno, también es que es verdad, estamos viendo al máximo rival del Barcelona, pues subir a niños de 17 años, de 18, 19, es verdad que en un contexto de necesidad, ¿no? De que o los suben o no tienen otra cosa que ofrecer, y eso condiciona, evidentemente. Pero con Bruno Iglesias, ¿no te parece que por edad ya podría estar perfectamente en el Castilla siendo un jugador habitual? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido con Bruno es que se ha priorizado que juegue a toda costa antes de que quizá inicie partidos desde el banquillo y no adquiera esa continuidad que un jugador de ese talento y de esa calidad necesita. Entonces, en ese sentido puedo entender al club, pero sí que es cierto que vistas las carencias del Castilla, sobre todo en el tramo inicial de la temporada, vistas las carencias para generar fuera de casa, creo que el jugador idóneo para desatascar ese tipo de partidos, ya sea desde el inicio, desde el banquillo, es Bruno. Creo que el Castilla de Raúl pide a gritos un jugador como Bruno, un jugador que cuando no está Rivas o que cuando Rivas no participa sepa desatascar a través de conducciones, a través de talento individual, básicamente. Bruno sí que es verdad que dentro de que entienda el juego como algo colectivo y de que entienda lo colectivo como algo sobre lo que edificar también su crecimiento, te aporta esas individualidades, esos chispazos que lo que hacen no es otra cosa que decantar partidos igualados o de desatascar a lo mejor partidos en los que el rival te está proponiendo un juego mucho más pragmático y mucho más conservador. Sin duda creo que si el escenario fuese otro, o más bien si Bruno perteneciese a otro equipo, creo que ya estaría en dinámica de la primera plantilla, sobre todo porque estamos hablando de un jugador especial y ya sea por necesidad, por técnica individual o por cualquier otro motivo, creo que Bruno al menos se merece alguna oportunidad. Ya no te digo en el Castilla, sino en el primer equipo, porque además creo que los contextos con los que se va a topar en el primer equipo son mucho más favorables que los que se va a encontrar en primera RFF de la mano del Castilla. Es que esa sensación tengo yo, ¿no? Y es algo extrapolable a otros jugadores del Castilla, que creo que muchas veces les medimos por bueno, pues esa competición en primera RFF, ¿no? Que es muy dura, que sabemos que es un juego muchas veces más directo, más brusco, campos muchas veces en peor estado, ¿no? Rivales que tienen más, digamos, no me sale la palabra, pero digamos que tienen más concesiones arbitrales para golpear Mm. también. Y estos jugadores trasladados al primer equipo, o sea, muchas veces pensamos, oye, si en primera RFF no está saliéndose completamente, en el primer equipo va a estar verdísimo. Y oye, a veces no es tan así. A lo mejor Gavi en el Barça Claro. está más cómodo que lo que estaría en la primera RFF, ¿no? Y lo mismo puede pasar con Nico o con jugadores de este estilo, ¿no? Que a lo mejor cuando encuentran compañeros mejores, más espacios, ¿no? Y pueden jugar más veces de cara también, pues resulta que evolucionan incluso hasta más rápido. También es verdad que hay que conjugar eso con la disputa de minutos, ¿no? No puedes tener a lo mejor a un jugador de este tipo, ¿no? De este potencial en dinámica del primer equipo para darle
20 minutos cada 5 partidos, ¿no? Porque entonces, bueno, pues perderás otras cosas, ¿no? Pero sí, o sea, creo que ahí en la cantera del Madrid a veces yo creo que somos demasiado conservadores, ¿no? Demasiado cuidadosos con las carreras de los jugadores y hay a veces que un poco de vértigo en ese sentido, pues creo que no iría mal, ¿no? Porque hablamos de Bruno Iglesias de un jugador de verdad que muy especial y que si hubiese caído en la cantera del Barça probablemente estaría jugando ahí en el primer equipo, en la fase de grupos de Champions y con posibilidades de que Luis Enrique, ¿no? Se lo pensase, ¿no? Si se ha pensado, vamos, se ha llevado a Gavi, pues podría haber estado Bruno en esa posibilidad, desde luego. Vamos a seguir con Arribas, ¿no? Que es el jugador, yo creo que capital, ¿no? Cuando pensamos en el ataque del Castilla, él y Peter Federico, que hablaremos también de él. De Arribas también conocemos cosas, evidentemente, le hemos visto con el primer equipo, muy fino, ¿no? Un jugador que nos recuerda en ciertas cosas, ¿no? Pues a jugadores como Zil, ¿no? Estos zurditos que la llevan muy pegada al pie, que ven los pases imposibles, ¿no? Con Arribas, yo tengo la sensación un poco que puedo tener con Sarabia, ¿no? Que son jugadores a los que se les comparan, que no sé si para ese nivel primer equipo, ¿no? Para consolidarse, ¿no? No para jugar de vez en cuando. Le puede faltar o le va a faltar en su carrera algo de físico. No sé si va bien tirada o tú tienes más esperanzas, ¿no? En Arribas, en ese sentido. Bueno, yo tengo esperanzas, pero porque creo que el físico no es algo que le esté pesando en primera RFF. Creo que es ganador de duelos, tiene muy buenos porcentajes en regates, en 1 contra 1. Al final, creo que es un futbolista que dentro de que físicamente no sea un prodigio, sabe cómo camuflar esas carencias que a lo mejor le pueda generar que sea bajito, que no sea un jugador robusto, que no sea un jugador corpulento. Al final tiene un tren inferior muy potente y ya se han visto muchísimos jugadores que en la élite basan su fútbol en su tren inferior y en la capacidad que tienen a través del tren inferior en potenciar su regate. Sí que creo que el principal debe, por así decirlo, de Arribas es que es muy intermitente, es un jugador irregular, un jugador que a lo mejor contra el filial del Sevilla no participó y luego es un jugador capaz que contra el filial del Real Betis pues suma en tangible, también en intangibles que son muy importantes en los filiales, pero sí que creo que en caso de adquirir una regularidad y de camuflar en ciertos aspectos esa intermitencia que siempre le ha acompañado, también le acompañó en el Juvenil A, creo que es un jugador útil. No sé si tanto como para hacerse un hueco en el once inicial de la plantilla del primer equipo, pero sin duda creo que es un jugador que por autosuficiencia podría perfectamente llegar a cualquier equipo de primera división, sobre todo a cumplir en segunda división sin duda, pero sí que creo que estaba preparado para algo más ya la temporada pasada. Creo que en ese sentido el Real Madrid, como has dicho, peca de conservador, porque Sergio Arribas ya demostró la temporada pasada con creces que estaba para algo más, que tenía hechuras de jugador al menos de segunda división o de primera división, pero en ese sentido sí que creo que debe ser un poco más regular. Tiene que al final adquirir esa línea continuista de participar, de condicionar el desarrollo del juego, porque es un jugador que puede hacerlo. Entonces, bueno, ahora está siendo su segunda temporada en el Castilla, que para el que no lo sepa es lo habitual, cumplir un ciclo de 2 temporadas y luego ya buscar una cesión o un traspaso con opción de recompra posterior. Pero bueno, en ese sentido creo que a Rivas le está faltando eso, ser un poco más regular, porque sin duda las condiciones las tiene. Es un híbrido entre centrocampista y extremo que yo creo que podría sumar en dinámica del primer equipo, sobre todo porque igual que Bruno, los contextos que se encontraría en la primera plantilla serían mucho más favorables que los que se encuentra fin de semana tras fin de semana en primera RFF. Eso seguro, eso con total seguridad, ¿no? Que estaría más cómodo seguramente en primera división y que ojo, ¿no? Compararle con un Sarabia de la vida es hablar muy alto también de Arribas porque yo tengo también esa percepción de que el Madrid ha dejado de escapar material del primer equipo, a lo mejor no jugadores titulares indiscutibles, pero sí jugadores de plantilla, pues ha dejado escapar a muchos, ¿no? Estamos viendo a jugadores como Sarabia, que estuvo en todo un PSG aportando, Dani Parejo, bueno, los evidentes, ¿no? De Achraf y tal, que obedecen a otros motivos seguramente, pero jugadores, digamos que, oye, que han tenido que están teniendo, ¿no? Una carrera muy buena, que hubiesen sido jugadores perfectos para ser el número 15 del Madrid y que muchas veces pues se escapan también porque la cantera no solo busca jugadores para el primer equipo, no solo busca formar, sino que también busca, evidentemente, autofinanciarse, ¿no? Y muchas veces Claro. esto se consigue con ventas de este estilo, ¿no? Vamos a terminar con dos extremos
el primero obligado, ¿no? Porque nosotros estamos grabando el día 21. Mañana va a jugar el Madrid contra el Athletic de Bilbao. Me imagino que Peter Federico va a volver a ir convocado con el Madrid. No sé si debutará o no. Así que cuando salga este vídeo ya se habrá disputado ese partido y lógicamente no sabemos qué habrá pasado, ¿no? Pero tengo la sensación yo, June, bueno, con Peter Federico se ha ido un poquito más rápido que con otros jugadores, ¿no? Porque es un juvenil que ya apareció en el Castilla, si no me equivoco, hace 2 temporadas. Es decir, no es un jugador con el que se está yendo por el carril, sino que se le está adelantando algunos plazos, ¿no? Tengo la sensación con Peter Federico que hubiese sido un jugador que habría podido aportar en ese partido que empata el Madrid el otro día contra el Cádiz, ¿no? Porque lo que estaba echando en falta el equipo era mayor simetría, yo creo, poder abrir el campo también por la derecha, ya que Lucas estaba asumiendo un peso con balón excesivo para el mal momento que vive a nivel técnico, ¿no? Entonces, al final, estabas dándole demasiado balón y demasiado espacio a un jugador que no estaba, ¿no? En ese momento. Y Peter Federico, si algo es un encarador, ¿no? Es un sinvergüenza en ese sentido, ¿no? Es el típico jugador que siendo zurdo juega por la derecha, se va por dentro, se puede ir por fuera. Además está incorporando el gol, ¿no? a su repertorio. ¿Tienes esperanzas en este jugador? No las tenía al principio de la temporada, pero lo que ha hecho hasta ahora nos hace tenerlas a prácticamente todos los que le hemos visto competir con el Castilla, porque lejos yo creo de ese jugador que el año pasado daba brotes verdes, pero no terminaba de destaparse como un jugador maduro y con hechuras del primer equipo, esta temporada está siendo todo lo contrario. Creo que nadie se imaginaba un Peter Federico tan mandón, un Peter Federico tan dominante en primera RFF, y al final yo creo que el partido que marca un antes y un después para Peter Federico es el partido contra el Villarreal B, contra el líder. El Castilla necesitaba esa victoria. Peter Federico, me atrevo a decir que necesitaba sentirse así de importante porque todos los focos encaminaban a Aranda, pero Peter Federico también estaba sumando, ya lo hizo la temporada pasada, le recuerdo creo una asistencia contra el Atlético Baleares ya la temporada pasada, y al final para un jugador que sube del juvenil A asistir contra uno de los rivales por excelencia de la categoría, pues yo creo que ya supuso una inyección de moral, pero sin duda esta temporada está siendo decisiva porque está produciéndose la consolidación de un jugador mandón, un jugador al que le gusta participar con balón, tiene mucho rango de recursos, maneja también muchos registros, ¿no? Yo no creo que se sienta incómodo en ningún escenario, en ningún contexto que pueda toparse, porque cualquier contexto que se tope le permite desarrollar su juego, al final que gracias a esa autosuficiencia que tienen que tener todos los extremos del Castilla, y yo creo que aunque no veamos, bueno, aunque no hayamos visto todavía el partido cuando salga el vídeo, creo que sí que va a gozar de minutos contra el Athletic, sobre todo porque ya se vio que, como bien comentas, el peso que asumió Lucas con balón frente al Cádiz a lo mejor no acompañaba lo que pedía el juego. Y en ese sentido creo que Peter puede ser un jugador mucho más útil, sobre todo porque es ambidiestro, maneja ambas piernas, y aunque el rival sepa que al final tiene una jugada característica, como tienen prácticamente todos los extremos que juegan a pierna cambiada, también puede percutir por fuera y pisar línea de fondo para ponerla con la pierna derecha. Entonces, en ese sentido, creo que Peter ha sido otra de las irrupciones de la temporada y sin duda le auguro techo de primer equipo, porque lo que ha demostrado hasta ahora siendo castillista de primer año, por así decirlo, es bastante. Entonces, en ese sentido sí que creo que puede sumar y sobre todo que puede ya aportar a corto plazo a lo que es el Real Madrid. Sí, es un poco la imagen que tenía yo, ¿no? De un jugador que a lo mejor se complicaba en exceso anteriormente, que no sabía elegir qué duelos afrontar, ¿no? Y ahora, evidentemente, la evolución es muy positiva. Quizás su posible freno puede ser lo que tenga el primer equipo, ¿no? En esa Claro. banda en el futuro, ¿no? Hay jugadores como Asensi y Rodrigo que ya están, como Cubo, como, bueno, atacantes que pueden venir, lógicamente, ¿no? Que pueden ocupar esas plazas, pero, pero evidentemente, pues es un jugador que su evolución, pues invita a ser optimista porque ha mejorado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y el último sería Aranda, que es otro que está en edad juvenil, si no me equivoco, y que la sensación que tengo yo con Aranda es que es un jugador muy explosivo, un jugador que te puede dejar una jugada de quitarte el sombrero, pero que también te puede llegar a desesperar, ¿no? Que puede llegar todavía estar en esa fase, ¿no? De saber elegir qué duelos debe afrontar y cuándo, ¿no? Cuándo está en superioridad
o cuando directamente le están haciendo un 2 contra 1 y tiene que desplazar el balón a un compañero que esté solo. ¿Ves eso en Aranda? El típico jugador que seguro, vamos, yo la sensación que tengo es que seguro que va a encontrar hueco en primera división, porque este tipo de extremos que encaran y que tienen capacidad de irse, pues escasean, ¿no? Pero no sé si tienes la misma sensación que yo de que todavía tiene que aprender a, bueno, pues a controlar sus virtudes. Sí, al final el fútbol es un deporte colectivo y todo aquel que no lo contemple como lo que es, creo que está destinado a fallar en según qué cosas. Y en el caso de Aranda, creo que su nivel de técnica individual, de calidad, de talento es altísimo, pero le falta entender el juego como algo colectivo, le falta entender que el compañero que tenga a su lado le va a ayudar a ser mejor, le va a ayudar a que la jugada entrañe mucha más peligrosidad. Entonces, en ese sentido, Aranda me deja sentimientos encontrados, porque creo que es un jugador útil, un jugador válido, apto también para el primer equipo, pero creo que esa toma de decisiones que tiene y que debe mejorar si quiere alcanzar la meta de llegar al primer equipo, tiene que mejorar mucho, tiene que incidir en ella, porque sí que es verdad que muchas veces genera jugadas que entrañan peligro, genera jugadas que para el rival son difíciles de defender, pero no sabe explotarlas, no sabe optimizar los recursos del todo porque pretende acabarlas él en vez de a lo mejor tratar de encontrar al compañero pues que está liberado, que está mejor posicionado o que está en disposición de finalizar la jugada. Entonces, en ese sentido sí que me deja sentimientos encontrados y creo que lo que le falta al igual que, por ejemplo, Arribas, creo que es un jugador que entiende el fútbol como algo colectivo y que potencia a todos sus compañeros, creo que a Aranda le falta precisamente eso, le falta entender que el fútbol es un deporte colectivo y que no hay otra forma de edificar un crecimiento que no sea a través de la asociación, de la combinación, del sacrificio defensivo también, que creo que es un poco otro de sus debes, pero en ese sentido sí que creo que Aranda está, por ejemplo, menos hecho que Peter, no porque sea un jugador peor o porque Peter sea mejor, sino porque creo que los recursos colectivos que ambos atesoran pues se diferencian un poco en que Peter sí entiende el fútbol como algo colectivo dentro de que también maneja individualidades y a Aranda todavía le queda dar ese paso, entender que para crecer debe apoyarse en los compañeros y que no hay otra forma de crecer mejor que así. Es tal cual, ¿no? Este tipo de jugadores, si no lo llega a adquirir eso nunca, le seguirá valiendo seguramente para tener hueco en primera división por esa capacidad de desborde o de desnivelar un partido desde una acción individual, pero es verdad que no dará el siguiente paso, ¿no? A ver, Yunes, si yo te dijese, elige 3 o 4, ¿no? Por darte un rango más o menos amplio, que juegan. No, no que te jugarías dinero, pero que sí que estás con muchas esperanzas o muy convencida, o si alguien te pidiese una predicción de que en 5 años van a estar en la primera plantilla del Madrid más o menos consolidados, ¿no? No te digo como titulares, eso es más complicado, depende también a quién fiche el Madrid, pero sí jugadores de plantilla. Dime 3 o 4 de los que hemos hablado, o si me hubiese dejado alguno, tienes toda la libertad de decirlo, por supuesto. Que ves tú, oye Ramón, es que yo creo, si me la tuviese que jugar, yo creo que va a ser primera plantilla. Pues de primeras te voy a decir tres que no me supone ningún peligro mojarme porque ya están más o menos probados en la élite, que son Pablo Ramón, principalmente por lo que has comentado de que el Real Madrid necesita más que jugadores polivalentes, que también necesita defensores que sepan y que tengan mimbres de defensas lejos de su portería. Entonces, Pablo Ramón creo que por condiciones, por polivalencia y por sus características podría fácilmente asentarse en la dinámica del primer equipo. Desconozco si como titular o como suplente con un rol un poco más residual, pero que aún así aporte. Entonces creo que Pablo Ramón estaría sí o sí en mi lista. Rafa Marín creo que también, pero no lo voy a incluir por ahora porque me gustaría seguir viéndole. Al final es prácticamente el primer tramo de temporada exigente que le hemos visto lejos de lo que ya demostró en el Juvenil A. Pero bueno, primero Pablo Ramón, luego te diría Antonio Blanco, quizá más por necesidad que por características, porque creo que lo que necesita ahora mismo el Real Madrid es un suplente de Casemiro y no Camavinga no lo es, Toni Kroos tampoco lo es, Valverde tampoco lo es, Modric tampoco, y en ese sentido cualquier experimento que pruebe Ancelotti no sería con un centrocampista defensivo nominal. Entonces creo que Antonio Blanco tiene papeletas para sumar. Sí que es verdad que a lo mejor como titular no, pero sí como suplente de garantías, porque ya lo ha demostrado. Y al final creo que el riesgo que correría el Real Madrid sería mínimo, porque es un jugador que ya ha demostrado ser apto y ser válido para jugar partidos
importantes y también para jugar partidos pues a lo mejor menos trascendentes en clave clasificación. Y luego el tercero es Miguel Gutiérrez, porque creo que es un elegido y porque creo que un jugador con tanta inventiva, con tanta clarividencia y tan especial no puede llegar a otro sitio que no sea el primer equipo del Real Madrid. Creo que está hecho para seguir la senda de Marcelo, de esos laterales atípicos, de esos laterales que son centrocampistas, que otras veces son media puntas y que cuando defienden pues son más laterales al uso. Y luego, por rescatar alguno que no habíamos mencionado, me gusta también bastante Iván Morante. Sí que creo que ese Bueno, rol... es verdad que lo mencionamos después y se me ha olvidado, efectivamente, ¿no? Háblanos un poco de Iván Morante porque es verdad que es otro centrocampista, efectivamente. Sí, y es un centrocampista que comparte ahora mismo demarcación con Antonio Blanco. Han jugado los dos juntos. Le recuerdo al juvenil a que gana la UEFA Youth League en Nyon, un centro del campo compuesto por Blanco, Morante y Arribas con Dotor en banda. Sí que creo que en sus primeros bailes, por así decirlo, en el Castilla, no jugó en su posición porque lo hizo acompañando a Antonio Blanco más como interior llegador y ejecutor que como interior creador y distribuidor, que creo que es ahí donde reside su talento. Este año en el Castilla sí que es verdad que con una lesión entre medias ha podido asentarse en lo que es el centro del campo, en la base de la jugada, pero bueno, yo creo que pese a compartir ciertos patrones con Antonio Blanco, más allá de compartir posición, creo que son dos jugadores complementarios, sobre todo si la tercera pieza que les acompaña es un Arribas, por ejemplo, un híbrido, un jugador que en responsabilidades defensivas no puede asumir tantas como Blanco o como Morante y que luego en ataque pues pueda aportar esa clarividencia. Entonces, en ese sentido creo que Iván Morante puede tener hueco y además tiene sobre todo unas cualidades y unas características que cualquier jugador de ahora, de hoy en día, debe atesorar, y sobre todo para tratarse de un jugador que a priori no es corpulento, no es robusto, sí que gana bastantes duelos y tiene bastante llegada. Pues ya lo sabéis, ¿no? Yune se moja con Pablo Ramón, cree que en 5 años puede ser un jugador que esté asentado en la primera plantilla del Madrid, con Miguel, lo cual no le doy mucho mérito a ella porque coincido, vamos, creo que es algo que el que haya visto a Miguel Gutiérrez jugar un rato, pues lo debería de ver. Blanco, ¿no? Por ser un jugador que a lo mejor el Madrid no busca tanto en el mercado normalmente, ¿no? Y puede a lo mejor en unos años asentarse en un rol de, bueno, pues de jugador de rotación, ¿no? La plantilla y aporta el nombre de Iván Morante, ¿no? El ex del Villarreal, del que también me han hablado muy bien, ¿no? Ya veremos el resto de jóvenes, qué ocurre con ellos. Evidentemente todavía es muy pronto para adivinar evoluciones. Bruno Iglesias puede ir a más o puede estancarse y lo mismo pasa con cualquier joven, ¿no? Claro. Al final es muy difícil predecir. Vamos a terminar con una opinión de cómo te está pareciendo la labor de Raúl como entrenador. O sea, no tanto como personaje, que como personaje yo creo que todos la podemos tener en mente, ¿no? Su ascendencia en el Madrid, ¿no? Todo lo que hizo, su personalidad. Yo tuve la suerte de entrevistar a Valdano, ¿no? Y que nos diese unas opiniones sobre Raúl, pues, vamos, tremendamente claras, ¿no? En el sentido de que creía que se iba a convertir en el mejor entrenador del mundo, que no tenía ninguna duda. No se mojó mucho Valdano, es verdad que les unen una relación muy especial, pero bueno, no deja de ser una opinión arriesgada, ¿no? Cuando es un jugador todavía un entrenador del Castilla. Pero su labor técnica, ¿no? En el Castilla, con esas dificultades que siempre tiene el filial del Madrid, ¿no? De jugadores que tienes que pedir a veces al juvenil, jugadores que te quita el primer equipo, lesiones, adaptación a la categoría de los jóvenes, equipo más joven de la categoría, todo eso. ¿Cómo te está pareciendo la labor técnica de Raúl? Pues sin duda me parece que está de notable. Creo que todavía le auguro un techo que tiene que a lo mejor alcanzar esta temporada con el Castilla, que sí que es verdad que a diferencia de la anterior, en la que fue de menos a más, esta temporada está manteniendo una línea más continuista, pero en ese sentido creo que Raúl como entrenador es flexible, es un entrenador flexible en el sentido de que ha mostrado que puede jugar con una línea de 4 nominal, con línea de 3 centrales, a lo mejor dependiendo del rival. Y en ese sentido se nota que se prepara los partidos, que es un técnico que sabe muy bien cuáles son las virtudes y las carencias del rival y sobre todo que sabe minimizar las virtudes del rival y maximizar las de sus jugadores. Y en ese sentido sí que creo que ha habido cierta evolución porque del primer Castilla que nos encontramos de Raúl, por no extrapolarlo al primer juvenil A en aquel tramo final de la UEFA Youth League,
se ha percibido cierta evolución porque ha incorporado registros y porque ha sabido dar con la tecla para potenciar jugadores que pueden ser determinantes en primera RFF, yo sí que creo que todavía le falta algo de dirección de campo. Creo que muchas veces el Castilla atraviesa malos momentos y cuando esos malos momentos llegan, Raúl debe intervenir un poco más y tratar de paliarlo de la mejor manera posible, y creo que en ese sentido, a través de cambios, todavía le está faltando un poco, pero sin duda creo que es algo que va a ganar con el paso del tiempo. Al final me parece un entrenador arriesgado, un entrenador que siempre va por la victoria, aunque a veces eso le juega una mala pasada a un filial, porque sabemos que son un poco endebles en defensa, pero en ese sentido sí que creo que Raúl es un técnico que está confeccionado para encabezar la primera plantilla del Real Madrid desde el banquillo, y creo que dentro de esa flexibilidad y de esa dirección de campo, que son tanto las virtudes como sus defectos, por así decirlo, creo que se encuentra un técnico de alto nivel que conoce la casa, que conoce los productos de cantera, que ha apostado por jugadores como Marvel, como Mario Martín. Entonces, en ese sentido es arriesgado tanto por su toma de decisiones como por a qué piezas convoca para cada partido. Yo le auguro un buen futuro, me gustaría seguir viéndole en el Castilla, a ver hasta qué punto llega su evolución, y sin duda yo creo que si hay que apostar por algún técnico que conozca la cantera, que conozca los valores y que tenga ese sentido de pertenencia con el Real Madrid, sin duda es Raúl. Pues oye, Yune, no sabes lo que te agradezco, tu colaboración. Te he robado una hora de tu vida, una barbaridad, pero te lo agradezco muchísimo. Creo que merecía la pena que la charla fuese tranquila, como ha sido, ¿no? Que hubiese tiempo de hablar de varios jugadores y con calma, ¿no? Y ese objetivo yo creo que lo hemos conseguido. Espero que a la gente le haya gustado. Seguro que volveremos a estos temas porque evidentemente estos jugadores cada 3 meses cambian, ¿no? Y son como los bebés, ¿no? Que van pareciéndose primero al padre, después a la madre bueno, pues los jugadores jóvenes son así, ¿no? La evolución de Peter Federico así lo demuestra esta temporada, ¿no? Que en agosto había poca confianza en su futuro en el primer equipo y ahora pues ha subido como la espuma porque lo ha demostrado, ¿no? Ha demostrado esa evolución. Así que seguro que hablaremos más, pero bueno, te quiero agradecer muchísimo eso, tu colaboración. Todavía no estamos en Navidad, pero yo ya te la felicito y espero que cuando salga el vídeo estés disfrutando las fiestas. Y eso, que darte las gracias y la enhorabuena por tu buen trabajo. Nada, ya sabes que un placer, yo encantada de visibilizar y de poner en valor el trabajo que hace el Real Madrid con el fútbol formativo, y sobre todo de ayudar a aquellos que vean el vídeo a entender por qué Peter va convocado, por qué Miguel Gutiérrez se tiene en cuenta en dinámica del primer equipo y por qué Raúl es un potencial candidato a suplir a Ancelotti en el banquillo del primer equipo del Real Madrid. Un placer y también felices fiestas para ti y para todos los que nos vean. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Espero que si os gusta le dejéis un like, lo compartáis, dejéis los comentarios, que leeremos Yune y yo encantados, y que os suscribáis al canal, los que no lo estáis. Un fuerte abrazo a todos.